Bueno, muy bien, señoras y señores, son las 12 en punto. Mirá qué puntual, ¿viste? Que lo tiró, por eso los hago venir media hora antes, porque claro, entre que terminamos de hacer todo nuestro proceso, charlar, ponernos al día, la pausa, bueno, hay toda una cuestión detrás de un programa de televisión. Pero yo estoy convencido que el día que mostremos el detrás de cámara y no mostremos el aire, es cuando vamos a hacer éxito, ¿o no? Vamos presos seguros, de eso no hay ninguna duda, pero bueno, pero vamos a tener un programa exitosísimo. Bienvenidos, ¿cómo estás, Cari? Buen día. Buenos días, Eduardo, Roberto te iba a decir, yo siempre me los confundo, es inevitable. No pasa nada. Bueno, y sí, es familia. ¿Todo tranquilo? Todo tranquilo, por lo menos aquí estamos Bueno, como aquí todas las estamos con semanas. el espacio del estudio Mones Ruiz Frontera Mones Ruiz, último del año. Último del año. Último del año, perfecto, ya lo declaramos hoy. Nosotros todavía nos queda una semanita más, hasta, no sé, depende. Total, acá El año está medio terminado. Así decía mi abuelo el 1 de enero a la tarde. El año ya está terminado, ya se acabó, ya está perdido. Totalmente. ¿O no? Sí, ya está, es decir, para básicamente una cantidad de cosas y para otras lamentablemente está perdido. Hay que esperar hasta el año que viene. ¿Ya empieza la feria? Ya empieza la feria. Y vos te das cuenta porque vas a tribunales y hay una cantidad de movimiento, porque la gente se empieza a desesperar. Claro. Es decir, y quieren resultados que no se han dado en todo este tiempo, lamentablemente es así. Si no pasó en todo el año, no va a pasar en diciembre, yo siempre lo digo. No, eso es clarísimo. Sí, es claro. Sí, lamentablemente para algunos determinados casos sí. Bueno, y hoy vamos a hacer, Cari, una especie de resumen de todo lo que hemos hablado durante el año, todos los temas que hemos tocado, algunas consultas de la gente. Bueno, temas que siguen candentes, porque Totalmente. esto no cambia. Vos sabés que justamente veníamos hablando del tema de qué hablar o qué decirle justamente a las personas que nos están escuchando. Que se hagan asesorar, que se lleguen al estudio, que estamos en Belgrano 612, que los derechos de familia son muy importantes, que todo derecho que no se reclama, lamentablemente, es decir, no sucede nada. Eso es así, hicimos hincapié en todo este tiempo en el tema de lo que es la cuota de alimento, el régimen de comunicación, que tengamos en cuenta que lo más importante son los niños, que son los niños, niñas y adolescentes, son personas totalmente vulneradas. Es decir, que nosotros como padres, progenitores, tenemos que proteger esos derechos de ellos, por lo tanto tenemos que asesorarnos, tenemos que ir a la justicia, tenemos que reclamar, Javi. Es decir, y además decirle a todos los que nos escuchan que traten siempre de llegar a un acuerdo, que hagan hincapié en sus hijos, que la justicia demora, tarda una cantidad de tiempo, que a veces uno no ve los resultados, que los niños tienen que comer, los niños tienen que vivir exactamente el mismo nivel de vida que venían viviendo cuando estaban sus progenitores juntos, o también el mismo nivel de vida que tienen los padres, no nos olvidemos de eso. Por eso hemos hecho hincapié siempre en reclamar la cuota de alimento, que también se puede pedir un aumento de la misma, también se puede pedir una disminución en determinados casos, que protejamos a nuestros jóvenes, a nuestros niños, que somos nosotros los responsables por ellos. Nosotros somos los responsables de todo lo que nos suceda a nuestros hijos. Entonces hay que reclamar, hay que hacerse asesorar, que estamos a disposición para todo lo que ustedes, las personas que nos están escuchando, necesiten. Bueno, a ver, empecemos. Cuando vos hablas de la responsabilidad, ¿no? Sí. De pensar en los niños. Sí. Efectivamente de eso se trata, ¿no? De buscar el acuerdo pensando en el bienestar de la criatura, que no tiene la culpa de que papá y mamá se peleen, de que papá y mamá se hayan divorciado y de que papá a mamá o mamá a papá se quieran destrozar. ¿Está bien? La criatura está al medio. Sí. Y generalmente veo, y esto lo digo hoy, lo voy a decir mañana y lo seguiré diciendo, que la justicia lamentablemente atiende esa diferencia entre padres y no piensa en los chicos. No. Tampoco. Porque si hubiese una preponderancia del interés superior del niño, como dice, que creo que esa es la frase exacta, Sí, ¿no? el interés superior del niño. Bueno, no existe, porque papá demanda a mamá, mamá demanda a papá, ¿y qué hacemos? Ahí nomás lo usamos de botín de guerra al nene o a la nena. Sí. Cámara Gesell, porque pasa esto, porque pasa lo otro, y la criatura es como que, viste, a lo Tupac Amaru. Bueno. Lo estiran de una manera que vos decís, che, la propia justicia revictimiza a la criatura que ya está siendo victimizada por los padres. Claro, pero también hay que entender una cuestión. Como nosotros como progenitores, lo primero que tenemos que hacer es defender a nuestros niños y evitar... Está bien, pero si no estamos nosotros, si nosotros no lo hacemos, no tenemos la madurez para hacerlo, ahí está el juez que tiene que agarrar y decir, señor, venga, siéntense los dos acá, miren.
Yo no entiendo ni me interesa cuáles son las diferencias que los llevaron a terminar su relación, porque es una cuestión personal de cada uno. Imagino que cuando procrearon a la criatura, ambos estaban de acuerdo y ambos lo disfrutaron hermosamente. Entonces, ahora se me van a hacer cargo, porque si no, los hago repimpolotear para el calabozo, lo digo de esta manera, por no decirlo de otra manera, y listo, y se acabó la historia. Ahora, si el juez acepta la medida del papá para joder a la mamá, después la devolución de la mamá para devolverle la joda al papá, y en el medio, ahí al medio está la criaturita que hace así. Que nunca termina, es Claro, decir, claro. La criatura va creciendo, pasando los años y se va, no sé si la palabra sería acostumbrando, pero adaptando a esta situación de estos conflictos que están en forma permanente entre los progenitores y se olvidan de que, a ver, el niño tiene que seguir creciendo y tiene que tener todas las Un comodidades. espacio sano, que le permita Totalmente. crecer sanamente, no estigmatizado con los bardos de los padres. Fíjate lo que pasó en Buenos Aires, en La Plata. Esta chica que denuncia a su padre por abuso, lo condenan. 10 años. 10 años preso, el padre de la criatura, y después se presenta la piba y dice, hola, ¿cómo le va? Mire, yo quería decir que en realidad yo cuando declaré sugestionada por mi mamá, ella me dijo lo que tenía que decir, pim, pum, pam. ¿Y ahora? ¿Quién le devuelve los 10 años? No. ¿Quién Primero. le devuelve los 10 años al papá? La criatura, lamentablemente, era una criatura, que no sé si Totalmente. tiene alguna consecuencia legal que haya hecho falso testimonio, porque no fue en el marco de una declaración, sino en una cámara Gesser, que es un contexto donde se interpretan ciertas cuestiones, ¿no es cierto? Ahora, ¿le cabe algo a la piba? No. ¿Una sanción a la piba? No. ¿Y a la mamá? Pregunto yo, ¿que le cagó 10 años de vida al padre? Imagínate una cosa más que importante. Sí, hay que ver, Claro. hay que ver el contexto, obviamente no lo conocemos bien, pero sí, claro que hay responsabilidad. No, a mí mi mamá me dijo que dijera que mi papá Claro me que- tocaba. pero también hay responsabilidad de la justicia. Oh, ¿no? pero por En supuesto. definitiva, vos dijiste, declaró en cámara Gesell. Por ahí los psicólogos tienden a decir, no, la verdad es que por el análisis que hicimos, dice la verdad. Claro, O sea, eso también lo condiciona al juez. por supuesto. Entonces, Vos tenés un informe de acá, claro. Entonces lo que tenemos que ver es que las pruebas nunca pueden ser concluyentes por una sola, sino que tiene que haber un contexto de Una pruebas multiplicidad. que vayan dándose armónicamente y que lleven a esa conclusión. Últimamente, en los delitos de abuso sexual, sí hay una preponderancia por la declaración de la víctima, en este caso, normalmente el menor, en cámara Gesell. Claro. Que entre lo de cámara Gesell y el informe psicológico lo van orientando Prácticamente, de claro. una manera al juez que lo llevan a tomar esa A fallar de decisión. esa manera, claro. Bueno, por eso digo, tiene que haber más pruebas, no puede ser la declaración única, pero se está tomando solamente con la declaración de la supuesta víctima y de alguna manera se condena con eso. Entonces, Miércoles. o por lo menos te Claro. alcanza para la prisión preventiva. Miércoles, es mucho. Entonces, Claro. por eso hay cosas que tenemos que analizar. Mucho, Sí. mucho. Vuelvo a reiterarte, fíjate todo lo que estamos hablando acá. Y nadie tampoco está poniendo y ponderando que esa criatura durante 10 años convivió sabiendo que había mentido y que por su culpa el padre está en la cárcel. Ay, imagínate el daño de esa Claro, criatura. claro, es por eso te digo, es tremendo. una cuestión que va mucho más allá, te diría, hasta de lo jurídico. Sí. Hay una cuestión de cagarle la vida a la piba para toda la vida, porque esa piba, imagínate, ha estado durante 10 años maquinando hasta que un día no aguantó más y fue y dijo, mire, yo mentí, Es mentira. yo mentí. Imagínate el calvario durante 10 De años. por vida le va a durar eso. Claro, claro. Es decir, bueno, hay que evitar. ¿Hasta dónde somos capaces los seres humanos de manipular y de maquinar para joderle la vida a otro, no? Por Dios, qué preocupante, ¿eh? Y bueno, lo vemos muchas veces nosotros en determinados casos donde el progenitor, sea mamá o sea papá, que termina o renunciando al trabajo Bueno, o sí, pidiendo justamente que no sea blanqueado para no pasar una cuota de alimento. Eso es lo mínimo de los ejemplos que llegan a suceder. Sí, sí. A ver, llegas, como siempre digo, llegas a la empresa con un oficio a embargar un sueldo. No por una trabaja cua- más. Y no trabaja, o a los 2 o 3 días se acabó. Pues sí, pero a ver, la cuota de alimento no es para tu pareja anterior, para la mamá de tus hijos, para el papá, es ¿Pero para qué tu dice el hijo. padre? No, yo no le voy a dar para que esta otra se compre ropa y se ponga maquillaje y salga de joda con la plata que yo le doy Claro. para que gaste en el chico. Y viceversa. Lo mismo. Yo no le voy a dar a tu padre plata para que lo gaste en o de joda o trayendo otra a la casa y comprándole. No, hermano, no. Es Es para el tu hijo. niño. Bueno, vos sabés Claro. que cuando es el tema del régimen de comunicación, no ha sucedido de que nos dicen la mamá o el papá, quedó esperando la criatura.
que también son otros temas que suele Eso es suceder. dolorosísimo. Ay, es tremendo cuando nos ha sucedido que nos manden fotos de las criaturas esperando con la mochilita a que vaya el papá o la mamá a buscarlo. Y como justo el papá y la mamá se enojó porque se molestó porque tuvo que pasar la cuota, no fue. Y la nena quedó esperando, el bebé quedó esperando, o el adolescente quedó esperando, porque por más de que sean grandes, siempre es lindo Sufren mantener igual. No, totalmente. Y hay que mantener este vínculo materno-filial, porque las criaturas lo estamos formando, somos responsables de la vida de ellos, de todo lo que ellos lleven adelante. Entonces, tengamos en cuenta estos detalles, pensando siempre en nuestros hijos. La verdad, no. Y lo que pasa es que... Se llama maduración. Lo que natura no da, Salamanca no presta. Uno naturalmente piensa que el que más va a cuidar a un niño son los padres. El que más va a estar interesado que el niño madure bien, viva bien, son los padres. Entonces, trasladarle todo el conflicto a la justicia tampoco es tan sencillo. No. Entonces, porque en definitiva el conflicto está en el seno familiar. Y la justicia puede hacer cosas, pero no puede. Hoy viste que de alguna manera están limitando al que no... Justamente iba a ser eso lo que quería preguntarte desde lo penal. Esto que ha hecho una jueza de San Luis, que ha limitado, de hecho, vamos a ser claros, le ha hecho cortar la línea telefónica a un padre que no cumple con la cuota alimentaria. No solamente eso, sino que le ha prohibido la compra y lo ha inscripto en el registro de morosos alimentarios, que realmente hoy día, no sé, ¿es el registro de morosos alimentarios nacional o es provincial? No, es provincial. Bien, pero te limita absolutamente. ¿Sí? Es decir, no podés hacer prácticamente ningún trámite. Hay un montón de cosas que no podés hacer porque te piden el libre deuda de registro. Exactamente. Por ejemplo, ahora está avanzando el tema de carnet de conducir. No, pero aparte no podés contratar con el Estado. No podés ser proveedor municipal. No podés ser proveedor ni de la municipalidad ni de la provincia. No podés sacar tarjetas. No podés viajar fuera al exterior. Ah, mira. Han empezado, ahora el tema del corte de línea telefónica. Sí, es una medida. No es la única. Ah, mira. Hay otro que ahora le han obligado a poner la cuota en la boleta de luz. Entonces, si no pagas la boleta de luz, te van a cortar la luz. Entonces, y si pagás la boleta de luz, pagás también. Bueno, son cosas que, fíjate hasta dónde tiene que llegar la justicia intentando de que vos cumplas con tu obligación. Se me ocurren tantas cosas, pero todas con un idioma bastante soez. No lo podría pero decir. Mira, claro, es gravísimo. Hay que ser pelotudo, ¿no? Digo, mirá vos lo que hay que hacer, lo que hay que llegar a hacer por una persona. Lo que pasa es que los conflictos no son con el niño. No, son entre partes. Son entre los padres. Claro. Pero abarca todo el conflicto y arrasa con todos los derechos familiares. Claro. Este es el problema. Pero ellos, si se ven, se quieren matar. Se quieren matar. Sí, totalmente. Bueno, Eduardo, y si tenemos que hacer un balance de este año, estamos llegando con dos temas ahí, candentes. El viernes, si lo echan o no lo echan a Santiago Ortiz. Y el viernes que viene, si le inician o no proceso hasta ahí tiene tiempo la justicia de resolver, si le inician o no proceso al fiscal Estrada, también. Yo, mira, como resumen lo que quería decir era la historia argentina se compone de una historia de luchas, ¿no? Pensá que nosotros arrancamos con una guerra civil. Totalmente. Antes de poder llegar ¿a dónde? A constituirnos como nación y a la Constitución Nacional. Tuvimos 30, 40 años de guerra civil antes de llegar a 1853 para poder establecer una constitución que nos uniera como país. Después, bueno, hubo muy pocas reformas, pero hay nomás la reforma del 60 para que se incorpore la provincia de Buenos Aires. Pero ¿qué quiero decir? Quiero decir que desde entonces venimos luchando por un montón de derechos, montones de derechos. Después la Constitución Nacional solo tuvo la reforma en 1949, casi 100 años después, y la reforma en 1994, que fueron para ampliar los derechos, para establecer cosas de los derechos de los argentinos. Ahí incorporamos en la del 94 los tratados internacionales de derechos humanos, que es ley dentro de la Argentina y una ley constitucional, porque está en la Constitución. Entonces hay que cumplir, Ahora, hay que pelear siempre por los derechos.
siempre hay que pelear por los derechos. Sí, nadie te va a investir los derechos por sí solo, claro. Vamos a dar, en la Constitución del 94 se incorporaron los derechos del consumidor de rango constitucional. Bueno, han pasado 30 años, no se cumplen. En la Constitución está el artículo 14 bis que tiene que ver con los derechos laborales, ¿no? Que hoy están a punto de ser derogados. Hoy se está tratando en comisión. Hoy están a punto de ser derogados los derechos laborales en la Argentina, o por lo menos como los conocíamos. En el 94 se incorporan todos los tratados internacionales de derechos humanos. Fue un avance enorme que tuvo que ver, en definitiva, con la dignidad de las personas, con la dignidad del trato a las personas. Entonces, fueron años y años y años de lucha para ir incorporando derechos. Bueno, lo que en definitiva nosotros decimos es, los derechos primero se consiguen y después se defienden. O sea, hay que reclamar, no te los regalan, ni antes ni después. No, pero seguro. Vos tenés que saber que hay derechos, que vos como persona en el Estado argentino tenés derechos, que te avala la Constitución Nacional y que en definitiva los funcionarios públicos, los funcionarios del Poder Judicial están obligados a cumplirlos, No es que vos le tenés que reclamar a ellos juran, claro. El funcionario público jura por hacer respetar la Constitución y las leyes. Por eso yo te decía el otro día que por ahí lo que hay que hacer es hacer cumplir la Constitución, más que reformar las constituciones. Claro. Pero, bueno, esto tiene que ver con la tarea del abogado. El abogado, en definitiva, es un gestor, es un defensor de los derechos de las personas. Y es el que puede reclamar, es el que puede ir a pelear a los estrados tribunales para que esos derechos que están en la Constitución, que están en las leyes, se los reconozcan en definitiva en la vida diaria. Claro. Esta es la tarea del abogado. Esta es la gran tarea que tiene el abogado, que es definitiva. Pero, para no perder derechos, primero tiene que haber una conciencia en el pueblo argentino que no te quiten los derechos. Porque los derechos vienen peleándose desde 1810. Claro. Desde 1810. ¿Me entendés? O sea, a eso vamos. Entonces yo por ahí cuando digo, si ya en la Constitución de 1853 se habían establecido que cómo era el proceso penal, cómo era en definitiva el derecho de defensa, cómo es que las acciones privadas de los hombres que no ofendan a la moral o a la buena costumbre están exentos de los magistrados. Y cada día que pasa, los estados se meten más dentro de las casas de las personas porque son estados más autoritarios. Frente a eso, la única defensa de la Constitución, los tratados internacionales y los abogados que se opongan al autoritarismo del Estado. Claro, ese avasallamiento. Al avasallamiento. Entonces, esa es la función del abogado. Pero el abogado no puede defender los derechos si el pueblo no comprende que tiene derechos. Claro. Esto es lo que yo por ahí te decía de lo que está pasando. Por eso te decía, en 1994 se incorporaron los derechos del consumidor con rango constitucional. En la reforma del 2015 del Código Civil reafirman, vos no sabés cómo reafirma ese Código Civil todos los derechos del consumidor. Es más, hay un capítulo completo que se llama contratos bancarios, donde se establecen un montón de derechos y un montón de obligaciones que no se cumplen y que cuando vos querés hacer... que no se cumplen. Claro. Y cuando vos los querés hacer cumplir, que quiere decir, che... Son raros porque lo querés hacer cumplir. Tengo derecho a que me informen, tengo derecho a saber cuánto debo, tengo derecho a saber cuánto me van a cobrar, y vos vas y le haces la nota pidiendo nada más que eso, la información, y ya te empiezan a mirar mal, que esto, que lo otro. Cuando debería hable con legales. Debería ser lo normal. Eso hable fue, con legales, claro. Y yendo a... No porque me quiera sacar el sallo, pero yendo al tema de los jury, digamos, que está también en la Constitución, que es parte de lo que puede pasar. Sí, del control, está todo bien. Pero los jury no pueden ser una espada de Damocles.
Porque los jueces, la Constitución lo dice, tienen que tener la más absoluta libertad para resolver justamente en base solamente a la marco de la Constitución libertad, claro, y a las leyes, ¿no? Y en algunos casos, en virtud de la prueba, que en voz definitiva te acercan las partes, los litigantes, para ver cómo resolves. Pero eso tiene que ver también con lo que yo te decía de defender tus derechos. Y a mí me parece que en el caso del doctor Ortiz ha hecho muy bien en defender sus derechos, en definitiva defenderse del juicio político y estar a derecho y aportar la prueba y dar su versión de las cosas. Porque hoy lamentablemente las versiones llegan muy tergiversadas a la sociedad. Sí, sí. ¿Por qué llegan tergiversadas? Y porque depende el medio, depende la pluma, la página, depende lo que hacen en los medios, en las redes. Sí, sí, sí. Hay mucho que influye para que la sociedad, en definitiva, forme una opinión. No solo que forme opinión, sino que también, fíjate que dice que una de las cosas que intentan hoy, porque está muy elevado algunas cosas, entonces dice, lo que generan, esto sale en Los Ingenieros del Caos, por ejemplo, en el libro cabecera de uno de los asesores del presidente, que en definitiva es generar tal nivel de distorsión de las cosas que en realidad la gente no sabe qué es lo que es verdad qué y está qué es bien lo y que qué es está mentira. mal, claro, claro. Pero vos ya con eso, en ese devenir, ya ganaste. Porque generaste que la sociedad no crea, que la sociedad se enfrente a una situación que la supera, pero que aparte dice, tengo A, B, C, D. No tengo ni idea. Entonces ya ganaron con el conflicto, con esa situación. Que termina siendo desinformación y no información. Yo siempre trato de creer que los jueces son probos, digamos, que en definitiva resuelven de acuerdo a la Constitución y las leyes. Claro. Pero son seres humanos también. O sea que también se pueden equivocar. Por supuesto. También se pueden equivocar. Supuesto. Pero hay que ser muy prudente. Hay que ser prudente en estas cosas. ¿Qué quiero decir con prudente? Es decir, no puede, porque no hay antecedente en esto. En esto sí no hay antecedente. No hay antecedente que una persona o un abogado que no tenga ningún interés en la causa por la cual se denuncia. Porque normalmente vos has recibido un perjuicio, a vos has podido ver o alguien interesado, no tu representado, claro. Que de alguna manera no han cumplido con la Constitución, con la ley, con lo que vos pedís, qué sé yo. Es muy difícil que alguien que esté fuera del litigio, de la causa concreta, como, lo he escuchado y me ha causado gracia, es decir, un transeúnte que pasaba por la puerta Sí. y de alguna manera vos decís, como una especie de justiciero. A mí me parece que la apertura de un jury es algo muy serio. Y lo que pasa es que sienta precedentes. Si con una cosa tan serio. endeble abren jury, y bueno, y no sé, ¿por qué hace ruido la cadena de la bicicleta del hombre que va pasando por la puerta de la casa? Te van a hacer juicio político, ¿viste? Entonces, ¿con qué libertad, decía yo hoy, cuando hablábamos con el doctor Pereira, con qué libertad podemos pensar que el juez va a actuar a la hora de actuar, si no sabe de qué lado le viene el palazo? Por eso digo, si en el caso concreto está la posibilidad de ser recusado o excusarse, y también en el mismo código de procedimientos se establece quién tiene que resolver eso, que es el Tribunal de Impugnación, bueno, te recusan, va al Tribunal de Impugnación, resuelve, Se acabó el proceso. se supone que se acabó el problema. Se acabó el proceso. Se supone que se acabó el problema. Entonces, estas son las cosas que por ahí hay que tener. Lo que pasa es que acá hay dos escenarios. Si el doctor Ortiz no se excusa y salta el tema de la contratación y de todo lo que hubo en el medio, palo para Ortiz porque estaba vinculado, se dejó manipular, metió la mano en la lata, en realidad fue una coima para que desvíe la investigación. Si el doctor Ortiz dice, che, mirá, pasó tal cosa, me quiere acusar, palo para el doctor Ortiz porque es cagón, porque no tiene pantalones, porque no se hace cargo, porque se quiere abrir de gamba. Bueno, entonces, viste, decís, che, loco, bueno, ¿cómo es la historia? Claro. Esa es la cuestión.
Sí. Y es un poco lo que queda dando vuelta, ¿no? Por eso yo lo que digo en definitiva es, si hay un procedimiento para la excusación y hay un procedimiento para resolver el conflicto de la excusación, bueno, ya está, lo resuelve el Tribunal de Impugnación. Pero más grave aún, vuelvo a reiterarte, pasa doña Rosa con la bolsa del pan, se le engancha en el picaporte la puerta de tu casa y le hacen juicio porque se le rompió la bolsa del pan, le hacen juicio al juez. Sí, porque es la verdad, la persona que hace la denuncia... Sí, no solo que no tiene le ha hecho otra ahora también. No solo que no tiene nada que ver. Sí, hay otra. No solo que tiene nada que ver, sino que me llamó la atención... El fundamento. No, que él en un momento dado le preguntan, ¿usted cuántos años de abogado? Yo tengo 30 años de abogado. Sí. ¿Y cuántos jury pidió? ¿Cuántas denuncias hizo en el jury? No, es la primera, dice. Entonces, es curiosa la causa, es curioso un montón de cosas. Sí. Entonces, por eso digo, más allá de... ¿Ves que de alguna manera todo está relacionado con lo mismo? Pero por supuesto. Decir? Hay que defender los derechos. Los derechos primero se conquistan, luego se defienden, se reclaman, que en definitiva tenga esa ley una actividad práctica, porque si no quedan en la ley, quedan en el código y nadie... quedan en la mención, enmarcadas en una hojita muy bonita con un membrete muy lindo. Yo te puedo asegurar que la Constitución Nacional y la Constitución Provincial no se cumplen. Claro. No se cumplen. No se cumplen. Entonces, termina quedando como algo que es un muy buen compendio de buenas intenciones. Declamativo, claro. De buenas intenciones. Claro, es muy declamativo. Entonces, lo que sí es curioso a veces, que pasa, le voy a decir, para lo mismo depende quién, la cara del cliente se resuelve de un lado o se resuelve del otro. Claro. Que yo lo he explicado de alguna manera en esto. Que vas a ver cómo se nota la cara del cliente. Cuando a José Luis Esper, el diputado nacional de la Libertad Avanza, unos militantes le tiran un poco de caca en la vereda de la casa, esos militantes terminaron presos, intervino la justicia federal, fueron detenidos, llevados al penal de Ezeiza. Procesados. Y estuvieron más de 30 días, eran dos mujeres, más de 30 días con prisión preventiva, hasta que la Cámara dijo, basta, esto es una contravención, ni siquiera alcanza para delito. Ni al fuero tendría que haber venido, ni a este fuero. Mucho menos al fuero federal. Claro. Pero bueno, ahora, cuando José Luis Esper es denunciado por haber sido financiado por los narcotráficos, le prueban la relación con un narco que había sido pedido la extradición de Estados Unidos. Transferencias, comprobante de transferencias, vuelos, termina reconociendo de que en realidad había un contrato. Se acalló todo con la renuncia. No, claro, y renunció. Y renunció. O sea que de alguna manera cuando vos renuncias estás asumiendo que algo malo debe haber hecho. Nunca pasó un día, no fue citado a la formulación de cargo, a la no le vi la preventiva con todo el riesgo de irse del país que tiene y todo. Y estamos hablando de un candidato presidencial financiado por los narcos contra unos chicos militantes que tiraron un poquito de caca en la vereda. Entonces ahí te das cuenta que los derechos no son los mismos. Que la justicia no es para todos lados. O sea, que la Constitución y las leyes no se aplican como se deben aplicar. Bueno, ese quizás es donde hay que trabajar para que el Poder Judicial no trabaje de esa manera. Entonces, los derechos de la Constitución son para todos, los derechos de las leyes son para todos, pero la única manera real y verdadera de reclamarlos es, primero, teniendo la conciencia de que tenemos derechos y segundo, contratando los abogados que van a ir a pelear por vos. Chicos, muchas gracias. Feliz Navidad para los dos. Feliz año. Para todos, feliz Si Dios Navidad. quiere, nos encontraremos a partir de febrero. Nosotros nos vamos a tomar... No, vamos a tomar unos días. Nosotros nos tomamos el mes. Desesperado para que termine el año ya. Muchas gracias. Que lo pasen muy lindo y muchas gracias por estar con nosotros este tiempo, porque la verdad que la gente lo ha asimilado y ya es un espacio que se ha institucionalizado. Gracias. Muchas gracias a vos. Nos fuimos, señores. Hasta mañana, si Dios quiere. Buena tarde.